Este espacio es presentado por CFA Society Uruguay, Brow, Exor y Sancor Seguros. Bueno, este espacio que semanalmente es de educación financiera, hoy lo vamos a dedicar íntegramente al dólar. Y la realidad es que cuando uno va a invertir, una de las primeras decisiones que toma es dólares o pesos. Y en los uruguayos hay una creencia que está muy enraizada, y es que el dólar es una moneda de refugio y resguardo de valor, cuando durante mucho tiempo eso no fue así, y además recién veíamos qué difícil que es proyectar monedas. En el imaginario colectivo, el dólar es, como decíamos, resguardo de valor, pero además Uruguay es un país, con dos monedas. El dólar para resguardar el valor y además para comprar bienes de mayor valor como casas o autos. Y luego está el peso para las transacciones diarias. ¿Y por qué es así? Y probablemente haya dos cosas que influyen mucho. Uno, en Uruguay hubo épocas con muy alta inflación y eso hizo que el peso uruguayo perdiera su condición de moneda de refugio. Y por otro lado, hay dos eventos de las últimas décadas que están muy presentes en la memoria colectiva de los uruguayos, que fueron eventos devastadores como la tablita del 82 y la crisis del 2002. Pero vamos ahora a un par de placas que muestran cómo el dólar no fue el refugio que pensamos que pensamos que fue. En el primer caso tenemos el de una familia que a fines del 2005 compró dólares. En ese momento el dólar estaba a 23 pesos. A hoy subió casi 50%. Pero los precios subieron mucho más, subieron 177% desde entonces. Eso significa que esos dólares que compré en ese momento, por más que valen más, hoy compran mucho menos bienes, compran 46% menos de bienes. Entonces, el dólar subió un montón, pero en términos reales, en términos de poder de compra, yo perdí mucho. Vamos a la siguiente placa, otro ejemplo, el ejemplo opuesto. Si uno toma desde el 2005 a hoy, ¿cuál fue el mejor momento para comprar dólares? Y fue en abril del 2013, cuando el dólar valía 19. Hoy está prácticamente al doble. Pero en términos reales, en términos de poder de compra, acumula una ganancia de 15%. Y eso es una tasa de interés de 2% anual. O sea, en los últimos prácticamente 15 años, el mejor momento para comprar dólares y quedármelos significaron una ganancia muy pequeña. Y vamos a ver otra placa, una de las inversiones preferidas de los uruguayos. Propiedades, que lo percibimos como algo muy seguro y que realmente han subido mucho en dólares. Vamos a tomar un ejemplo donde el precio de las propiedades subió mucho. Una familia que en el 2005 compró una propiedad por $100.000 y esa vivienda hoy vale $320.000, más que se triplicó en dólares, pero en términos reales subió 14% y en términos de salarios cayó 2%. Las viviendas subieron mucho en dólares, pero en términos de salarios, del poder adquisitivo de los uruguayos, se mantuvo estable. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dólares o pesos? Para empezar, ya vimos lo difícil que es proyectar monedas, con lo cual uno no debería decidir compro dólares o pesos porque estoy proyectando, o por lo menos el inversor promedio no lo debería hacer. La decisión depende críticamente de qué es lo que yo quiero, de qué es lo que voy a hacer, de mis objetivos, de mi tolerancia al riesgo. Por ejemplo, si yo me voy a ir de viaje a Estados Unidos o voy a ir a vivir a Estados Unidos, la moneda es el dólar, voy a ahorrar en dólares. Sin embargo, si yo me voy a quedar a vivir en Uruguay y me voy a jubilar en Uruguay, yo gasto en pesos uruguayos, con lo cual tendría que ahorrar e invertir en la misma moneda en la que yo gasto. Y aún más, en las épocas tardías de nuestra vida, gastamos mucho en servicios que son no transables, que dependen mucho, por ejemplo, salud y acompañamiento. Entonces, si voy a viajar, por ejemplo, ahorro en dólares. Si me voy a comprar un auto, ahorro en dólares. Si voy a ahorrar para mi retiro o para cubrir mi nivel de vida corriente y vivo en Uruguay, voy a ahorrar en pesos. Y otra cosa, una cosa que hemos aprendido de los uruguayos es, a pesar de todo esto, nosotros seguimos ahorrando en dólares, pero un error que no cometemos es, si ganamos en pesos, hoy en día en general nos endeudamos en pesos y no en dólares. Lo que hay que hacer es
evitar el descalce de monedas. Y cuando decimos, ¿y por qué? Si la evidencia es tan contundente y tanto se ha hablado de esto, ¿por qué seguimos haciendo esto? Bueno, ¿por qué seguimos privilegiando el dólar, a veces hasta el colchón dólar? Y por un lado, por lo que comentábamos de estos episodios que están tan presentes en la memoria colectiva, los estudiosos de la teoría del comportamiento dicen que odiamos mucho más perder de lo que nos gusta ganar. Entonces, preferimos dejar de ganar con tal de no perder. Y por último, probablemente tenga mucho que ver con la falta de educación financiera. Y acá tienen un rol muy importante que cumplir los asesores, ¿no? De educar a los inversores para ayudarlos a entender sus objetivos financieros, a tomar decisiones informadas, planificadas y prudentes. Gracias, Bárbara. Te invito a pasar por aquí. Este espacio fue presentado por CFA Society Uruguay, Brow, Exor y Sancor Seguros. Bueno, esto que mostraba en los ejemplos Bárbara ayer, un poco lo que habíamos tocado, de que uno no tiene que mirar solamente el dólar, ¿no? Dólar contra dólar, sino que hay otros factores que te pueden hacer que una inversión en dólar que te parece que ganaste, terminaste perdiendo un montón, o viceversa, ¿verdad? Para hacer un pase de raya, ¿no? Yo ya sé que hay un factor oculto, digamos, acá, que por suerte lo mencionaste y estuviste muy bien en mencionarlo, que es el factor político, ¿no? Que es el factor de las campañas, que está incidiendo. Pero aún teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que cabe esperar y qué es lo que, según su criterio, habría que hacer? ¿Sería lo más conveniente? ¿Sería lo más cauto? ¿Sería lo más apropiado? ¿Sería lo que acotaría más los riesgos? En mi opinión, lo que habría que hacer es no dejar que Argentina y Brasil se nos escapen demasiado. No pretendo que en un año como este se corrija el atraso cambiario. Eso no están dadas las condiciones para eso. Hay que esperar un nuevo gobierno con su nueva mezcla de políticas económicas para que intente resolverlo. Y que lo haga antes de que las circunstancias se lo impongan, como suele suceder cuando los gobiernos no hacen las cosas en tiempo y en forma. Pero por lo menos lo que uno debería pedirle a las actuales autoridades es que no dejen que los vecinos se nos escapen, como pasó en otros años, en particular en el año electoral del año 99 también, cuando devaluó Brasil y aquí miramos para otro lado, nos hicimos los distraídos. Yo diría que eso sería lo mínimo que le pediría. Porque ese es uno de los escenarios más probables que pueden afectar este asunto del dólar. Y es un escenario probable que la situación de inestabilidad en Argentina y ahora más recientemente en Brasil nos compliquen más las cosas. La temporada pasada puede terminar resultando muy buena en comparación a la próxima. Capaz que una reflexión a partir de la columna de Bárbara. Los uruguayos tenemos una relación patológica con el dólar. Tenemos una enfermedad con el tipo de cambio que no solo pasa por eso que ella comentaba, de que vemos en el dólar un refugio que no es, sino que además muchas veces los uruguayos tomamos el dólar como un termómetro de la situación económica. Y ese es un error enorme. Y es un error que muchas veces también condiciona estas acciones de política, porque si el dólar sube y sube muy rápido, ahí se entra a frenar el consumo, la gente se preocupa, las expectativas, no solo las expectativas de los analistas cambian, sino que el consumidor empieza a retraerse y empieza a reducir su confianza en la economía. Y ese es un error muy grande. Entonces, los uruguayos sobrevaloramos el rol del dólar como refugio, pero también sobrevaloramos el dólar como termómetro de lo que está pasando en la economía, y la economía es bastante más complicada que un numerito en una pizarra. Lo que pasa es que en Uruguay el movimiento del dólar tiene consecuencias redistributivas en la sociedad. Desde el momento que pasa lo que dice Bárbara y lo que dice Federico, y la gente piensa en dólares, ahorra, pero mucho más que ahorrar en dólares, piensa en dólares. Bárbara ponía el ejemplo perfecto. La gente piensa el valor de un inmueble en dólares, cuando lo relevante sería pensarlo en UI. Lo que pasa es que nadie sabe cuánto vale la UI. En cambio el dólar lo vimos en la pizarra y en los informativos, y lo retenemos. Entonces, ese es un tema importante. Está bien.
Bueno, Bárbara, agradecemos a los invitados, ¿te parece? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Fue un lujo, la Un verdad. lujo. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos la semana próxima. Que pasen bien.